Cuando todos dábamos este mundial por terminado, acaba de pasar algo realmente increíble y es que el equipo McLaren ha sido descalificado del Gran Premio de Las Vegas. Así es, ya que tras la carrera, tras lo que sucedió, que ya hicimos el resumen en el canal, se empezó a hablar de una posible investigación a McLaren posterior al Gran Premio. La verdad que llevó bastante tiempo. En Latinoamérica terminó la carrera, la mayoría nos fuimos a dormir. En mi caso terminó el resumen, me fui a dormir y me desperté esta mañana con la noticia que están viendo en pantalla en el portal de Motorsport, que Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas. Vamos a analizar todo lo que hay detrás, cómo queda el mundial, cuál fue la explicación que dio el equipo McLaren y qué es lo que puede llegar a pasar en las dos carreras restantes, porque no hay que olvidarnos que el ganador del Gran Premio fue Max Verstappen, sumando un total de 25 puntos contra un doble cero de los pilotos de McLaren. Y no solo esto, ya lo vamos a ver en el mundial, pero Verstappen ya dejó de estar tercero en la lucha por el título y pasó a la segunda posición. Bueno, vamos a analizar todo lo que hay detrás. La verdad que es una mañana con una sorpresa que nos llevamos todos. Con Lando Norris vemos la cara. Un Lando Norris que por ahí cuando se bajó y le preguntaron, ¿no? Posterior a la entrega de premios y todo qué es lo que pasaba, no sabía porque vimos por ahí que se empezó a informar de diferentes medios que el delegado de la FIA estaba en el box de McLaren, estaba analizando la situación. Algo que obviamente nos sorprendió sobre el final de la carrera fue que Lando Norris perdió muchísimo tiempo en las últimas 2 o 3 vueltas debido a que su ingeniero le pedía que realmente haga mucho lift and coast, que al llegar al final de las rectas suelte muchísimo antes el acelerador, deje ir el coche y después frene. Esto es una estrategia que normalmente se tiende a hacer para conservar combustible cuando no está justo con el tema de combustible. Se especulaba con el hecho de que por ahí Lando Norris no tenía la cantidad de combustible suficiente para dar esa muestra, ¿no? Pero lo que se confirmó que fue un tema de alturas, ¿no? Recibiendo una doble descalificación del Gran Premio de Las Vegas porque ninguno de los dos autos cumplió con el requisito mínimo del grosor del patín trasero. ¿Se acuerdan lo que hablamos durante la semana después del Gran Premio de Brasil, previamente al Gran Premio de Las Vegas, que hablamos de que en Brasil, Joe Bauer encontró que algunos equipos estaban utilizando diferentes protectores para trabajar, ¿no? Con el tema de la protección en ese desgaste, que aprovechaban con el tema de las temperaturas, jugaban para así poder llevar el coche lo más bajo posible y poder pasar las pruebas de la FIA. Bueno, eso realmente fue un tema que se habló mucho en la semana. Y la verdad es que no sé si será realmente casualidad o no, pero justo después de que se descubrió eso, de que algunos equipos estaban justamente utilizando diferentes sistemas para tratar de sacar una ventaja por ese lado, ¿no? Para poder tener una protección extra de lo que es el patín inferior del coche que te limita la altura. Bueno, tenemos una doble descalificación del equipo McLaren, ¿no? A ver, perdieron respectivamente segundos y cuarto puesto el sábado por la noche, infringiendo el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA, ¿no? En lo que establece el grosor conjunto del patín medido de forma perpendicular a la superficie inferior debe ser de 10 milímetros más menos 0,2 milímetros. O sea, vos tenés un margen de entre 9,8 y bueno, después para arriba prácticamente todo lo que quieras, pero el grosor mínimo debe ser 10 milímetros o tenés una tolerancia de 0,2 milímetros que sería un 9,8 y debe ser uniforme cuando es nuevo. Se aceptará un grosor mínimo de 9 milímetros debido al desgaste y la conformidad con esta disposición se comprobará en las periferias de los agujeros designados, ¿no? En cuanto a esta situación, la realidad es que la dupla de Mercedes, Kimi Antonelli, terminaron pasando a lo que fue la segunda y tercera posición, heredaron un doble podio y con esto prácticamente se aseguran, yo creo, ya el subcampeonato del mundo para el equipo Mercedes. Pero como dijimos, estaba debajo del grosor mínimo de 9 milímetros, ¿no? La superficie del coche, ese patín tuvo un desgaste extra y por eso fueron descalificados ambos coches, lo cual habla de que fue prácticamente un error del equipo McLaren en cuanto al tema de setup del coche, ¿no? Porque si te pasan los dos coches es algo que, como dijimos, probablemente sea una configuración que se basaron y en los datos que tomaron durante el fin de semana. Recordemos que es la primera vez que tenemos un fin de semana con lluvia en Las Vegas. Vamos a estar analizando qué fue lo que dijeron justamente los ingenieros del equipo de Walking. Pero
Lo que pasa es que Max Verstappen pasa de haber quedado a 42 puntos después de lo que fue su victoria y segundo puesto de Lando Norris, a una diferencia de 24 puntos, porque es prácticamente un cero de tanto Lando Norris como de Oscar Piastri. Y a ver, a falta de 58 puntos, Verstappen está a 24. Vamos a Qatar, vamos a Abu Dhabi y veremos qué es lo que puede llegar a pasar en estos dos grandes premios, ¿no? Bueno, acá dice Verstappen todavía necesita un poco más de fortuna para ganar el campeonato, pero es mucho mejor el panorama. O sea, Verstappen se daba afuera y ahora está a menos de una carrera de Lando Norris, ¿no? La verdad que es realmente algo sorprendente y algo que nos puede dejar un final de temporada tremendo, ¿no? Quinta y sexta descalificación de 2025 hubo algunas que otras descalificaciones. Recordemos que tuvimos de Charles Leclerc y Gasly, como dice acá en Shanghái, por el tema del peso. Después tuvimos la de Hamilton en China por lo mismo que le pasó ahora a justamente el equipo McLaren. Y bueno, después hubo alguna que otra, como están marcando acá, pero sin dudas esto es realmente muy costoso para el equipo McLaren. Me llama la atención por qué ser tan agresivo con el tema del setup si tenés dudas, ¿no? Que ahora vamos a meternos ya un poquito con las explicaciones que dio el equipo McLaren de cara a lo que fue esta doble descalificación, ¿no? En cuanto al tema, primero obviamente pide disculpas a sus pilotos, ¿no? A ver, no me acuerdo si fue en la carrera, pero fue en una sesión que viendo lo que pasaba con McLaren me sorprendió mucho cómo el McLaren estaba sacando muchísimas chispas comparado con los demás coches. No me acuerdo si fue durante la carrera o fue durante la clasificación, que es donde más bajo van los coches debido a, bueno, el hecho de la carga y cómo lo van seteando, ¿no? Debido a lo más liviano que están. Pero la verdad es que me sorprendió en su momento, sobre todo con la cámara de Norris, fue con los dos pilotos igual, pero esto obviamente te da un rendimiento extra, porque mientras más bajo puede ir el coche, más carga aerodinámica genera el coche, y esto termina siendo, quieras o no, una ventaja. Acá se informa en la nota que McLaren intentó exhaustivamente convencer al comisario de que existían circunstancias atenuantes por haber infringido el reglamento técnico, pero tras una larga audiencia, ambos pilotos perdieron sus posiciones y los pilotos y los puntos que se había obtenido. Hubo un ida y vuelta, realmente fue bastante lo que se tardó, ¿no? Desde la finalización de la carrera hasta que se confirmó la descalificación de ambos pilotos de McLaren. Que como dijimos, lo empezó a informar algún que otro medio después en lo que se hablaba posterior al Gran Premio, que había caras de preocupaciones en McLaren, que estaban investigando el coche y según el director Andrea Stella, la infracción se debió a que ambos monoplazas tuvieron rebotes excesivos e imprevistos durante la carrera. Es lo que están informando, a lo que será objeto de investigación. Los dos coches también sufrieron daños como consecuencia, ¿no? A ver, durante la carrera ambos autos experimentaron niveles inesperados y elevados de porpoising que no habían visto en las sesiones de práctica, lo que provocó un contacto excesivo del suelo, lo que dice Andrea Stella. Estamos investigando las razones de este comportamiento del coche, incluyendo el efecto de daños accidentales sufridos por ambos coches, que descubrimos después de la carrera y que provocaron un incremento en el movimiento del piso. Bueno, a ver, daños puede ser en el coche de Piastri, que tuvo ese impacto con Liam Lawson, pero en el de Norris no tuvo contacto con nadie. Entonces, no creo que sea la excusa el tema del daño, porque como digo, hubiera estado solo en el coche de Piastri. Pero realmente se viene un final de temporada muy, muy impresionante. Como señaló la FIA, la infracción fue involuntaria, no hubo intento deliberado de eludir el reglamento y también existieron circunstancias atenuantes. También pidió disculpas a Lando por la pérdida de puntos y a Oscar también. Un momento crítico en el campeonato y esto, quieras o no, le vuelve a abrir la puerta a Max Verstappen. Como dijimos, es realmente impresionante lo que está pasando a falta de dos grandes premios y una sprint. Recordemos que ahora vamos a Qatar, donde hay dos paradas obligatorias mínimas. Entonces, esa gran ventaja que tiene el equipo McLaren con la gestión de neumáticos realmente puede ser que no sea tanta. La realidad es que es un fin de semana el sprint en el cual se reparten más puntos de los que hay. Hay que ver el tema de los que hay normalmente. Hay que ver el tema de la altura, porque Qatar es un circuito que también es bastante bajo. Y bueno, mientras más bajo pueda llevar el coche, más ganancia tenés. Y probablemente la presión empiece a aumentar, sobre todo un poquito más para Lando Norris, creo yo. Hay que ver cómo responde. Está respondiendo bien el británico. En esta no tuvo nada que ver. Fue un problema de equipo McLaren que me sorprende que hayan sido tan agresivos y arriesgado tanto, ¿no? Si realmente tenías dudas previo a la carrera, por qué ser tan agresivo y arriesgarte una doble descalificación. Yo creo que McLaren ni siquiera se le pasó por la cabeza, por eso hubieran sido un poquito más por ahí precavidos. ¿Qué es lo que dijo Norris? Como equipo siempre estamos empujando para encontrar el máximo de rendimiento posible y claramente hoy no lo logramos, ese equilibrio, nada de lo que haga cambiar ahora, así que foco total pasa a Qatar, donde buscaremos salir y ofrecer el mejor rendimiento en cada sesión.
Piastri, es decepcionante marcharse este fin de semana sin puntos tras una desafortunada descalificación. Con lo apretada está la parrilla, siempre buscamos dónde podemos ganar rendimiento. Bueno, a Piastri le vino mejor que a Norris. ¿Por qué? Porque Piastri había perdido una diferencia aún mayor con Lando Norris. Ahora Piastri había pasado de estar a 30 puntos y quedó a 24. Entonces a Norris sí, perdón, a Piastri sí le vino bien la doble descalificación, ¿no? Porque prácticamente con esto sobrevive, no está más lejos de lo que había quedado después de la carrera. Entonces están ambos pilotos, tanto Piastri como Max Verstappen, a 24 puntos, que ahora vamos a detallar un poquito la situación ya metiéndonos en lo que es el campeonato. Y vamos a ver los resultados finales. Voy a pasar a esta pantalla si se ve bien el tema de los resultados finales, en los cuales tenemos a Verstappen, que ganó la carrera. George Russell, con ese problema de volante, terminó tercero. Antonelli, otro podio más. El piloto italiano haciendo un trabajo fenomenal. Vemos como este doble puntaje, o sea, suma más de lo que había terminado. Habían terminado tercero y quinto, y ahora pasan a terminar segundo y tercero. La verdad que un gran trabajo del equipo Mercedes, sacando una ventaja mayor a Ferrari, que Ferrari termina en la cuarta posición con Leclerc, octavo con Hamilton, quinto Sainz, sexto Hatcher, séptimo Nico Hülkenberg, y termina el equipo Haas sumando 3 puntitos tanto con Ocon como con Berman, 2 y 1 para el equipo francés. Así que estos fueron los resultados oficiales después de la descalificación, como figura acá la doble descalificación tanto de Lando Norris como de Oscar Piastri. Y si nos metemos con el campeonato, acá sí, tenemos ya el puntaje. Lando Norris, que se queda con los mismos puntos con los cuales salió de Brasil, 390. 3.66 para Oscar Piastri a 24 puntos y Max Verstappen a 3.66. El tema de Verstappen ya tiene más victorias que Oscar Piastri, debería estar por delante, ¿no? Si no me equivoco, creo que ya tiene más. O bueno, están empatados en puntos y en victorias están muy parejos, ahora no recuerdo bien. Pero prácticamente están los 2 segundos ahí a 24 puntos de justamente el piloto británico. Así que veremos cómo continúa todo esto. La realidad es que tenemos una situación bastante interesante de cara a lo que se viene. El Gran Premio de Qatar, como digo, un grave error del equipo McLaren que termina provocando una doble descalificación. Termina metiendo de nuevo, quieras o no, a Max Verstappen en el Mundial, porque si bien es mucha la diferencia, son 24 puntos, la realidad es que si Norris tiene algún que otro problema y Verstappen termina ganando una carrera, podríamos llegar a Abu Dhabi con Verstappen por delante de Lando Norris. Entonces realmente va a ser mucha la presión en un gran premio que además tenemos poco tiempo de trabajo como es el circuito de Qatar, que a ver, por las especificaciones le debería ir mejor que en Abu Dhabi al McLaren y mejor que en Las Vegas, ¿no? Es un circuito fuerte con curvas de alta velocidad, curvas largas, ¿no? Que es donde va muy bien, como vimos el McLaren. Pero veremos qué es lo que pueden hacer por parte de Red Bull y Max Verstappen. ¿Cuál es la indicación con Oscar Piastri también? Por ahí podemos llegar a ver alguna que otra orden de equipo. No me sorprendería. Con Oscar Piastri que está, ya sabemos, desaparecido en esta última parte de la temporada. Y como dijimos, esa descalificación le vino bien porque había quedado a 30 puntos. Ahora queda a 24. Pero el que sin duda sale sonriendo de Las Vegas con otra victoria y metiéndose, quieras o no, o sobreviviendo en la lucha por el título es Max Verstappen, que a falta de 58 puntos está a 24 en la lucha por el Mundial y creo que vamos a tener un final de temporada tremendo. Qatar, como dije, se viene una doble parada obligatoria, entonces esa gran capacidad del McLaren para gestionar neumáticos por ahí puede pasar a un segundo plano, así que va a ser una carrera bastante interesante, pero en la que yo espero que veamos al McLaren muy fuerte, a Verstappen ahí. Lo que va a necesitar Max es que se metan Russell, los Ferrari, Antonelli y empiecen a descontarle puntos a los McLaren como han hecho por ahí en las últimas carreras con él, porque recordemos que en México quedó Leclerc por delante, en Brasil quedó Antonelli por delante, entonces él necesita que se revierta un poquito la situación y que terminen más coches entre él y Lando Norris. Porque si no, Lando Norris, a ver, sigue dependiendo de él. Lando Norris está a 24 puntos por delante de Verstappen y si llega segundo en todo lo que queda es campeón. Ahora si llega tercero en las dos también sería campeón porque termina descontando 10 puntos en Qatar, 10 puntos en Abu Dhabi y si descuenta algún que otro puntito en Qatar en la sprint, tampoco le daría a Max Verstappen. Entonces tiene que descontar más, tiene que por lo menos Lando Norris terminar una carrera fuera del podio para que tenga estas posibilidades, siempre hablando de un fin de semana limpio, pero la posibilidad está ahí y la presión está, sabemos que Verstappen no la sufre, Lando Norris está respondiendo muy bien, pero veremos de cara a estas últimas carreras. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinas, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.